Hola, soy Carla, soy especialista en inteligencia artificial y procesos automáticos. Hoy os traigo unas cuantas automatizaciones para soluciones comunes en el sector del e-commerce, para reducir costes y ahorrar tiempo, pero que perfectamente se pueden adaptar a otros sectores y a otras soluciones. Pues aquí nos encontramos de Make.com, que es la herramienta para automatizar todos los procesos. Seguramente puede que también te suene N8N, que también es bastante conocida para automatizar todo este tipo de procesos. No es necesario aquí que se entienda mucho lo que estarás viendo, pero espera, me aparto aquí un poquito. Aquí es lo que hay básicamente son todos los escenarios para que cada uno significa que se va a automatizar un proceso, en el que aquí, por ejemplo, encontramos todo lo que es de e-commerce, todo lo que es de leads, de marketing, de social media para automatizar todo lo que es redes sociales. Todo esto es creado por mí y lo que he ido es organizándolo un poco. Y todo esto son escenarios que significa una automatización distinta. Y lo que os traigo aquí son distintos ejemplos sobre temas para solucionar tareas que se pueden llegar a repetir siempre en el sector del e-commerce. Aquí, por ejemplo, lo que traigo es un sistema que lo que hace, entiendo que puede que no se entienda mucho ahora mismo lo que se está viendo en pantalla, pero es bastante fácil realmente. Lo que hay aquí es un sistema que busca todo el rato, está todo el rato buscando correos que se relacionen, en este caso, porque lo he puesto así, que sean de Amazon y que sean de envíos. Todo lo que sea en ese sentido, que sea por un concepto o también por el tipo de correo que sea, por ejemplo, que sea @amazon.es, todo este tipo de correos los va a ejecutar, es cuando realmente va a decir, vale, este lo es, lo voy a ejecutar y lo que hace es busca dentro de ese correo el número de pedido, su link asociado y en este caso particular de este cliente, su RP era un Excel. Lo que hacía es buscar esa misma línea en la que ya existía ese número de pedido y lo actualizaba poniendo ese link que antes no estaba, lo que le permitía al equipo ahorrar tiempo de estar buscando todo el rato o estar pendiente del correo. Con esto también lo hicimos para AliExpress y también creo que tenía cosas de Shopify, en lo que ya no tenía que estar mirando todos esos tres correos a ver si llegaba la información que necesitaban. Otro ejemplo es otro de Shopify porque usaban ese e-commerce en el que en este caso lo que hacía era estaba todo el rato pendiente de todas las órdenes, todos los pedidos nuevos que se hacían y si era uno que era de devolución, un pedido de devolución, lo que hacía era ejecutarse, también buscar en su RP, que en este caso es Excel, pero perfectamente se podría hacer para HubSpot, para algunos tienen Monday, otros tienen ClickUp, cualquier tipo de RP, Make seguramente lo tiene para hacerlo, si no buscaríamos de otra manera o con N8N se podría también automatizar. En este caso es Excel, lo que hacía también es buscar el número de orden en ese Excel y poner el que se había hecho una devolución y avisar por Slack, porque en este caso usaban Slack, que también se puede usar el Teams, o incluso si se usa Telegram, o no sé, o por WhatsApp también se podría intentar enviar esa notificación y avisaban al equipo diciendo, oye, se ha hecho esta devolución y se ha puesto en este Excel para hacer todo el proceso ya de devolución, de volver a poner en stock los productos, de que el cliente devuelva el dinero, todo eso. Este cliente lo que le pasaba es que muchas veces tenía un pedido que Shopify les notificaba que era como fraude o que podría llegar a ser un fraude, que alguien se estaba suplantando la identidad por otra. Lo que hacía esto es buscaba todas esas órdenes que Shopify detectaba como fraude. Entonces, cuando detectaba eso, se ejecutaba la función, buscaba todo lo que era la información de ese pedido y de ese cliente y si conseguía toda esta información, lo que hacía era enviarle un correo personalizado a esa persona diciéndole, oye, perdona, hemos visto que se ha detectado nos ha llegado esta notificación en Shopify
y lo que queremos ver es si realmente eres tú o no eres. Por lo que tenemos estos métodos para verificar que eres tú y entonces ya te podemos enviar este pedido, porque si no, te lo tendremos que cancelar. Pero claro, tampoco podías darle una sola oportunidad. A veces sabes que el cliente pues tarda unos cuantos días en contestar, por lo que todo esto se guardaba en una base de datos que Make tiene y que se creó personalizado para este caso, en lo que había este primer sistema que lo que hacía era buscar, o sea, cuando hubiera una notificación de Shopify, se le enviaba este correo y se guardaba la información en la base de datos de Make. Y un segundo sistema que corría cada día, lo que hacía era buscaba todos esos récords, todas esos datos que se habían guardado en la base de datos, si veía que aún ponía en una columna específica, aún no ha habido una contestación, una respuesta, se cogía ese mail, buscaba ¿cómo se dice? Esa dirección de correo de esa persona, buscaba qué es lo que se le había dicho. Entonces había distintas opciones. Una que si como aún no había respondido, había distintas. Si no había respondido hace 3 días, si no había respondido hace 5 días o hace más de una semana que no había respondido. Depende cuál fuera esa opción, se le enviaba un correo distinto con otro tipo de tono de instrucciones, porque cada vez que si hacía más de 5 días es como, oye, o nos envías ya ese método para identificarte o es que ya te cancelamos el pedido. Si era hace 3 días, pues decíamos, oye, perdona, hace 3 días que te enviamos esto, es urgente porque entonces no te podemos enviar el pedido y estarás tú sin recibirlo. Entonces, dependiendo de la opción que fuese, se ejecutaba una opción u otra y todo luego se actualizaba en el sistema, en la base de datos, para que cuando volviera a hacer otra vez el principio al día siguiente, porque esto se hacía cada día, se ejecutaba, o sea, se iniciaba este proceso cada día, identificara en qué punto de la contestación o de los mails que se habían enviado a esa persona. Si ya pasaba más de una semana, pues nada, se actualizaba de que no ha habido respuesta, se notificaba al equipo diciendo que lo siento, pero no ha habido respuesta por parte de esa persona, por lo que procedemos a cancelarlo. Luego había, como veis, yo estaba hablando de estos tres, pero antes, si detectaba que, bueno, habíamos puesto que en la base de datos aún no había contestado, pero al buscar ese correo y ver que sí que al final había contestado, pues se notificaba al equipo diciendo, oye, que esta persona al final ha contestado, ir a ver qué es lo que ha dicho. Y bueno, aquí poníamos más o menos un resumen de lo que se había dicho, pero decir, oye, esta persona ya ha contestado, procedemos a los siguientes pasos, que sería ver si realmente se ha identificado como persona, cómo es que es esa persona, o que estamos viendo cosas raras, mejor lo cancelamos. Este sería otro tipo de automatización que hacía que les ahorrara muchísimo tiempo de trabajo. Y ya el último proyecto que quería enseñar es este de aquí, que parece algo que tiene 1000 cosas, pero básicamente es que tiene muchas opciones, como el que hemos visto anteriormente del, del de fraude del Shopify. En este caso, lo que hace es buscar todos los pedidos que se hacen en WooCommerce y hacer una serie de cosas que tienen 1000 funciones y 1000 filtros, porque en este caso este cliente tenía muchos tipos, era un dropshipping, tenía un e-commerce de dropshipping, entonces tenía muchas opciones a tener en cuenta que lo que hacía es que tuviera 1000 bifurcaciones y por eso es una automatización tan grande, pero lo que hacía era permitirle reducir muchos costes en cuanto a horas de personal, en cuanto a errores que se podrían crear y afectar al stock, afectar al, al, al otro proveedor que tenían. Todo esto era para evitar todos estos costes y poder escalar más sin tener que suponer como más gastos, pero más o menos para haceros un pequeño resumen de lo que es eso, buscaba todos los pedidos que se hacían,
buscaba en la base de datos, en su ERP, para ver que ese pedido no era un duplicado, para evitar todo este tipo de problemas de stock. Buscaba también en un sistema que se llama ShipZero, que no sé si te sonará, pero es para tener todo un control del stock también, de todo lo que te llega, de productos y todo lo que se te va. Lo que hacía luego es, había dos opciones, o si era un producto con variaciones, que lo poníamos aquí, este producto tiene variaciones, o este producto no tiene variaciones, que en ese sentido me refiero a variaciones era si tienen más, si son unitallas o tienen más tallas o tienen distintos colores ese jersey y esa gorra, por lo que depende cuál era la opción, se iba por un lado o por otro. Y luego ya, dependiendo de qué marca de ese producto era, digamos, yo qué sé, si este producto era Nike, pues iba para este sector, si era Adidas, se iba al otro, y así, y con 1000 formas para notificar a los del equipo para distintas opciones de, no lo sé, si este producto, por ejemplo, uno era de, si justo este producto era el último y en los siguientes ya eran stock, que el stock quedaba cero, pues se le enviaba una notificación al cliente, al equipo, diciéndole, oye, cuidado porque este ha sido el último producto que está en stock, que ya se lo han vendido, así que tenéis que reponer o pausar de momento ese producto para que no haya más ventas cuando ya no hay stock. Y con eso, 1000 otras opciones que se fueron creando y que lo que permitió es reducir mucho, mucho, mucho el tiempo del equipo y los errores que esto causaba también. Este sistema lo que hizo al final fue reducir en un 80% todos los errores de stock que estaba teniendo y permitió a la empresa recuperar más de 20.000 euros en ventas perdidas al año, además de ahorrar al equipo más de 10 horas de trabajo manual cada semana. Al final lo que hizo esto fue que el negocio pudiera escalar mucho más rápido. Para ello, yo utilizo personalmente herramientas como esta, la de Make.com o N8N, y también aporto mi experiencia en herramientas de inteligencia artificial para hacer flujos mucho más inteligentes. Al final, si tu interés es reducir horas de trabajo del equipo, de reducir costes, de aumentar las ventas, todo esto te puede ayudar con la automatización y con la IA. Por lo que no dudes en contactarme porque estaré encantada de ayudarte.